Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Me da gusto saludarte nuevamente en esta nueva clase de inteligencia emocional. Eh, y bueno, es la quinta clase que tenemos. Ya casi vamos a terminar los módulos que se me asignaron. Así que pues bueno, vamos a aprovechar el tiempo para poder terminar los últimos puntos, los últimos conceptos que quedan por concluir. Espero bueno, en algo te esté sirviendo este estudio, estos conceptos que hemos estado conociendo, esta forma de gestionar las emociones, el poder identificar cada emoción, el conocerla, el saber en el momento en que empieza a surgir y el cómo trabajarla, ya que bueno, todo esto conforma la inteligencia emocional. Así que bueno, dentro de este concepto que tiene pues tanta amplitud, algo que es muy importante, obviamente todo esto dependiendo completamente de esas emociones que ya vimos cuáles son, de esas emociones que ya las conocimos, eh, de esa actitud que vamos a tomar ante la vida, ante las circunstancias, que fue la clase pasada precisamente, en donde, bueno, tu tarea no era exactamente lo que me mandaste, quiero decirte. La tarea se trataba más bien de describirme algunas experiencias en donde hubieras tenido actitudes negativas y otra en donde tú hubieras identificado actitudes positivas y darme una pequeña descripción de esos momentos para que tú pudieras ver la diferencia. Pero bueno, me mandaste más bien características de actitudes negativas tuya y características de actitudes positivas tuya. No era exactamente eso, pero está bien. Ahora, en correlación con esto de la actitud, hay dos conceptos muy importantes. Bueno, de hecho van a ser tres, porque de estos dos conceptos que vamos a ver ahorita se va a derivar otro, que es muy importante, pero basado precisamente en todo este estudio y en toda esta explicación que ya tuvimos en cuanto a las emociones, en cuanto a poder diferenciar lo que es un enojo de una tristeza, de un miedo o por ejemplo, una alegría de un afecto, todo esto que ya vimos y que me imagino habrá quedado ya claro para ti, pues bueno, nos lleva al siguiente nivel, que es hablar de qué es lo que el resultado de todas estas emociones, a dónde nos empieza a conducir. Pues bueno, el componente de todo esto nos lleva a dos factores muy importantes. Uno es la autoestima y el otro es el autoconcepto, ¿ok? Son dos factores diferentes, muchas veces, son dos conceptos diferentes, muchas veces se piensa que son lo mismo, que es un sinónimo, autoestima y autoconcepto, y no, sí hay cierta diferencia y es importante conocerla, es importante tener la claridad de lo que es una autoestima y de lo que es un autoconcepto, porque de uno va a derivar el otro, ¿sí? Entonces, pues bueno, la clase de hoy se va a tratar precisamente de esto, lo cual, dependiendo de estos dos conceptos personales, nos va a llevar a una asertividad de comportamiento, una asertividad conductual, que ya después vamos a ver también qué es esto, ¿sí? Y lo que nos va a dar pie para otra cosa. Pero bueno, nada más es un poquito de adelanto, pero vamos a empezar con la autoestima y el autoconcepto. Estos dos conceptos, bueno, sirven para referirse al modo en el que construimos una idea de nosotros mismos y cómo nos relacionamos con ella. Pero también es muy cierto que muchas veces, como ya te lo había mencionado, la gente puede llegar a confundirse y pensar que es lo mismo, pero no. Ahora, conviene tener claras estas diferencias, como te había mencionado, eh, porque es importante tener la identificación de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Es verdad, es cierto que la autoestima y el autoconcepto son constructos teóricos que nos ayudan a comprender cómo funciona nuestra mente, sí, eso es verdad,
cómo nos vemos a nosotros mismos y de qué manera la opinión de los demás influye en la idea que tenemos de nuestra propia identidad. Aquí es un punto muy importante porque muchas veces nosotros podemos crear nuestra propia identidad, bueno, tener una idea de la persona que somos, pero si viene alguien externo y nos da su opinión y resulta que es completamente diferente a la opinión que nosotros tenemos de nosotros mismos, pues entonces empieza una modificación de ideas y vamos a ver entonces de qué forma nos puede afectar. Porque, bueno, eso significa que no son tanto el autoconcepto como la autoestima, no es exactamente piezas localizables en nuestro cerebro, no es de que, ok, aquí está el autoconcepto y aquí está la autoestima. No, sí, o sea, eso no es así. Eh, no son componentes fáciles de reconocer y pues bueno, se podría decir que son como fenómenos mentales que ambos tienen lugar en nuestra mente. Así que, sino que bueno, también se podría decir que son como etiquetas útiles, más o menos, dentro de ese complejísimo mar que es nuestra psique. Así que bueno, sin embargo, esto no significa que no sea importante distinguir, obviamente, la diferencia entre estos dos conceptos que son tan importantes y que conforman parte de nuestra personalidad. Ahora, si los confundimos, si llegáramos a confundir estos conceptos, es por eso que hay que aclararlo, pues se corre el riesgo de no entender muchas cosas. Por ejemplo, si pensamos que la autoestima y el autoconcepto es lo mismo, pues nos llevaría a creer que verse o vernos a nosotros mismos de cierto modo, por ejemplo, si somos gorditos o muy flacos o muy chaparritos, etcétera, nos indicaría que irremediablemente esa imagen de la propia identidad nuestra es vista como algo o negativo o positivo, solo porque socialmente pues hay ciertos atributos que se valoran más que otros. Por ejemplo, la gente obesa pues es menos aceptada de alguna forma socialmente hablando que la gente delgada. La gente que tal vez tiene un vestir un poco más, menos formal, de igual forma a veces es un poquito menos aceptada. Por ejemplo, en un restaurante elegante incluso no les permiten la entrada a las personas que no van con ciertas características en su vestimenta, ¿sí? Entonces, cuando precisamente esa opinión externa nos llega un poquito a modificar la opinión que nosotros tenemos de nosotros mismos, el autoconcepto, bueno, ahí es donde se crea esta confusión. Entonces, por eso es importante que tengamos perfectamente definido la diferencia entre autoconcepto y autoestima. Así que bueno, vamos a ver puntos básicos que sirven para distinguir la diferencia entre estos dos conceptos, ¿ok? Y bueno, vamos a ir viendo en el desarrollo de lo que es la autoestima y el autoconcepto, que pues uno es más cognitivo y el otro es más emocional. Vamos a ver ahorita en la descripción de ambos cuál es el cognitivo y por qué, y cuál es el emocional y por qué. Así que bueno, vamos a empezar con el autoconcepto. ¿En qué consiste el autoconcepto? ¿Qué es el autoconcepto? Bueno, el término autoconcepto hace referencia a la descripción que yo mismo realizo de mí mismo. Por ejemplo, a través sobre todo de adjetivos y de reflexiones, ¿sí? En donde, pues bueno, puedo elevar mis virtudes, pueden sobresalir mis virtudes, mis talentos, mis habilidades, mis rasgos de mi forma de ser, mis cualidades propias. O sea, es decir, en el autoconcepto es posible que yo englobe todos aquellos matices que una persona identifique como propios. Como cuando se describe, como cuando tú te describes a ti mismo en un nivel teórico, ¿sí? Dándole un poquito más de formalidad. Por ejemplo, en el momento que tú me digas en una plática, bueno, es que pues yo soy muy tranquilo, me gusta escuchar música, no me gusta la violencia, me gusta estar en mi casa, me gusta dar caminatas largas, soy una persona bastante amistosa, amable, o sea, ese concepto
esa descripción que puedes dar de ti mismo, eso es el autoconcepto. Y se alimenta de las propias vivencias que forman parte de la experiencia de todo ser humano, puesto que a partir de esas vivencias también se conoce mejor a sí mismo. O sea, nos vamos conociendo conforme nosotros vamos viviendo, creciendo y desarrollándonos, y vamos reaccionando de diferentes formas ante las manifestaciones de la vida y ante las circunstancias de la vida, pues ahí nosotros nos vamos conociendo y vamos realizando un autoconcepto propio. Así que bueno, esto significa que aunque existen rasgos de autoconcepto que permanecen durante mucho, mucho tiempo, porque pues bueno, en esencia, siempre, en esencia hay algo que de nosotros no se modifica. Nuestra esencia es como parte innata de nuestra naturaleza, pero también este elemento puede variar, pues dependiendo de las nuevas vivencias de cada etapa vital, ¿sí? Así que bueno, tanto el autoconcepto como la autoestima están vinculados con el tipo de relación que una persona tenga consigo misma. Ahorita estamos viendo el autoconcepto, pero vamos a ver los dos. Pero el autoconcepto como la autoestima van a tener mucho que ver el cómo te relacionas contigo mismo. Sin embargo, el punto de vista desde el que se realiza esta mirada, pues bueno, es distinta, ¿ok? El autoconcepto, pues bueno, tiene un componente, aquí es donde vamos a ver cuál es el cognitivo y cuál es el emocional. El autoconcepto, que es eso teórico que yo te describo de mi forma de ser, pues bueno, este tiene el componente, perdón, más cognitivo, ¿sí? Porque es la idea que yo me he hecho de mí misma. Entonces, por eso es más cognitivo, porque está relacionado con la idea, con lo que yo he aprendido de cómo soy. Sin embargo, la autoestima, bueno, esta es una visión más subjetiva, a un nivel más emocional. Entonces, empezando por ahí, ahí está la diferencia. Autoconcepto es una idea de lo que yo tengo y la autoestima es más bien un sentimiento por mí mismo. ¿Qué sentimiento he desarrollado por mí mismo? Bueno, el autoconcepto muestra un análisis descriptivo de la persona cuando tú deseas, como ya lo había mencionado, compartir parte de lo que tú piensas de ti con alguien más, ahí entra el autoconcepto, ¿sí? Lo que tú compartes de tu personalidad, de tu forma de ser, ese es el autoconcepto. Ahora, evidentemente, aunque la autoestima y el autoconcepto no son dos términos que es lo mismo, o sea, no son sinónimos, sí están interconectados, puesto que aportan una visión más completa de toda tu persona, ¿sí? Bueno, de nuestra persona en sí. Ahora, recopilando, podríamos decir entonces que el autoconcepto es básicamente el conjunto de ideas, por eso es el cognitivo, y creencias que constituyen la imagen mental de lo que somos, según nosotros mismos, según nuestra forma de pensar y de creer y de lo que vemos. Por lo tanto, es un entramado de información que puede ser expresada de manera más o menos textual a través de afirmaciones. Por ejemplo, pues soy enojón, o soy muy buena onda, o soy muy extrovertido, o soy muy tímido, o no sirvo mucho para hablar con personas, o pues tengo mucha facilidad de palabra, etc. ¿Ok? Entonces, bueno, el concepto de autoconcepto es precisamente la idea que yo tengo de mí, que he ido desarrollando a lo largo de mi vida, basado obviamente en las experiencias que he tenido. Y de ahí es donde surge el autoconcepto, lo que yo puedo expresar acerca de mi persona. Pero ahora vamos a la autoestima, este otro concepto en donde te digo, muchas veces existe la confusión de que es lo mismo, pero no. La autoestima, en cambio, en diferencia del autoconcepto, es el componente emocional. Este tiene que ver más con la emoción, con el sentimiento. Y sí, está vinculado al autoconcepto, pero está separado. Y por lo tanto no puede ser diseccionada la autoestima en palabras. O sea, en tu autoestima no puedes describirlo.
No se puede. El autoconcepto sí, porque eso es cognitivo y porque son las ideas que tú te has formado. Pero una autoestima no se puede diseccionar con palabras. Simplemente es algo, es una emoción que se vuelve sentimiento y lo que te da o no un valor a tu propia persona. Porque bueno, esto además es completamente subjetivo. Ahora, desde el punto de vista afectivo y emocional, la autoestima hace referencia al sentimiento, como ya te mencionaba, que tú hayas desarrollado por tu persona. Es de un ser humano hacia sí mismo. Es decir, remite a cómo te sientes contigo, si te gusta, si te agrada, si te valoras, si te reconoces. Puesto que un vínculo feliz de amor propio, pues bueno, esta es la base más sólida que puede haber para la felicidad. Y aquí obviamente intervienen mucho las emociones. Todo está correlacionado. Entonces, una autoestima va a depender directamente también de cómo tú gestionas tus emociones. Cuando no sabemos gestionar las emociones, pues tendemos a tener una autoestima muy débil. Así que bueno, vamos a continuar con esta explicación. Un momento en el que la figura de las personas de referencia en un entorno más cercano constituye un valor sólido para el fortalecimiento de un bienestar emocional, por ejemplo, para un niño, las bases de la autoestima, pues, se empiezan a forjar en la infancia. Entonces, este momento de la infancia, pues bueno, es prácticamente la cuna de una autoestima fuerte y poderosa, porque es aquí donde precisamente empieza el niño a identificar, y aquí sí mucho de lo externo influye o no para la construcción de la autoestima. Ahora, los mensajes recibidos por parte de personas externas, como te lo había dicho, ofrecen información, mucha información a quien recibe este mensaje. Esto se le puede llamar feedback, ¿sí? El feedback es toda esa información que te llega de una persona externa hacia ti. Ahora, en la etapa adulta, el ser humano también recibe reconocimiento de sí mismo a través de las opiniones y valoraciones de los demás. Hay mucha gente que, pues, los papás, algún amigo, algún ser muy querido, pues te reconoce, te valora, te lo dice y bueno, obviamente esto también, perdón, se convierte en un, perdón, autorreconocimiento en donde tú, tal vez algo que no habías visto como algo importante, digas, bueno, sí, no me había fijado o no lo había visto de esa forma, pero sí, realmente, pues me valoro y reconozco el esfuerzo que he hecho. Y esa sensación de bienestar es precisamente lo que va construyendo la autoestima. Ahora, sin embargo, pues bueno, en ese momento también el adulto tiene un autoconcepto pues más formado, o sea, ya en la etapa de adultez, ya tienes una mejor idea, porque el autoconcepto es idea de ti hacia ti, ya más sólida, ¿sí? Más formado, ya, ya con recursos internos para no caer tanto en lo que el otro te dice, pero esto se va construyendo a lo largo de la vida. Así que la autoestima pues hace referencia a cómo te hace sentir a ti aquello que observas sobre ti mismo. Entonces, todo esto es como un caminito de construcción, ¿sí? Pero llega un momento en la vida donde tú ya obviamente tienes una edad adulta, donde eso que tú ves de ti, eso que crees de ti y eso que piensas de ti, tiene ahora sí que una línea directa con lo que sientes por ti. Porque bueno, mientras que el autoconcepto es la imagen que tienes de ti mismo, la autoestima es la valoración subjetiva de esa imagen. Así que bueno, está completamente correlacionado. De uno va a depender el otro. Ahora, según el autoconcepto que tengamos de nosotros mismos también, nuestra estima, como ya te lo había mencionado, será o una estima alta y fuerte o una estima baja y débil. Ahora vamos a ver cuál es la relación entre autoestima y autoconcepto. El autoconcepto, que ya vimos lo que es, influye
influye completamente en cómo se siente cuando extrae sus propias valoraciones. O sea, es decir, para ser más clara, cómo piensas sobre ti mismo. La conexión entre el pensamiento y el sentimiento es constante. Aquí, pues bueno, tanto nuestro sistema cognitivo como nuestro sistema circulatorio también están conectados. Entonces, estos dos sistemas, ya hablando un poquito más científicamente, mantienen una conexión directa. Entonces, es la razón por la cual en cuanto a lo que sentimos o pensamos influye en lo que después vamos a expresar, siempre va a estar conectado. Es por eso que es importante no tratar de hacer una separación y volvernos solamente mentales o volvernos solamente sentimentales, porque no funciona así. Debe de haber una correlación, un equilibrio entre ambos, entre lo que pienso y lo que siento. Ahora, cuando una persona tiene un autoconcepto positivo de sí misma, pues bueno, este hecho también se manifiesta en la práctica a través de una buena autoestima y obviamente sensaciones vitales como la alegría, la motivación, la paz interior, la ilusión, la esperanza. Pero cuando es al revés, cuando es al contrario, si una persona analiza su autoconcepto y no se siente feliz o no se siente a gusto con esa descripción y con esas ideas que tiene de sí mismo, estos juicios de valor negativos producen un efecto directo, contrario obviamente a una autoestima elevada, que sería entonces la autoestima baja. Ahora, ¿cómo se puede plasmar en palabras todas estas diferencias? La diferencia entre autoestima y autoconcepto se deriva de lo que te dije anteriormente. Nuestro autoconcepto, o mejor dicho, parte de este, pues puede ser comunicado a otras personas. Recuerdas que con esa descripción comenzamos. Mientras que no ocurre lo mismo con la autoestima. La autoestima es completamente personal y subjetiva. Cuando hablamos sobre aquellas cosas de nosotros mismos que nos hacen sentir mal, sean reales o no, porque el autoconcepto son solo ideas y creencias que nosotros tenemos, pues bueno, en realidad estamos hablando acerca de nuestro autoconcepto, porque la autoestima no se puede reducir a palabras, no se puede describir. Sin embargo, nuestro interlocutor, la persona a la que ahora si expresamos esta comunicación, reunirá toda esta información que le damos acerca del autoconcepto y a partir de eso imaginará la autoestima que está asociada a este. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque de la forma en cómo tú te expreses de ti mismo, nos dice a todos los que escuchamos, a ese interlocutor, la forma en que tú te amas o la calidad de valor que tengas por ti. Ahora, sin embargo, bueno, esta tarea consistirá en recrear de manera activa la autoestima de la otra persona. No en reconocer la información verbal que llegue, sino más bien el que eso va a ser el punto de partida que a mí me dé la información de lo que sientes por ti mismo. La autoestima es una respuesta básicamente emocional, como ya lo había mencionado, ante esas ideas que nosotros vamos construyendo, lo cual, bueno, esto significa que está relacionada con un tipo de memoria implícita, o sea, la memoria emocional. Esta clase de memoria, como ya lo hemos visto en otras clases, está especialmente relacionada con las partes del cerebro, que son las que provocan todas estas emociones, son las que producen las emociones, que es el hipocampo y la amígdala. La amígdala incluso es la encargada de generar todas las emociones. El autoconcepto, sin embargo, bueno, está asociado a un tipo de memoria diferente, que es la declarativa, mientras que la autoestima es la memoria emocional, el autoconcepto es la memoria declarativa, que está más relacionado con el hipocampo y las zonas de corteza asociativa que se reparten por la corteza cerebral. Esto, bueno, esto conformado con una serie de conceptos que hemos aprendiendo ya, asociar con todas esas ideas del yo, que es lo que yo conozco de mí y que puede contener todo tipo de conceptos, desde, pues ya lo habíamos visto, desde la alegría, la agresividad, etcétera.
Así que bueno, ciertos conceptos estarán más relacionados con el núcleo de nuestro autoconcepto, mientras que otros formarán parte solamente de la periferia de este. La autoestima es la manera en la que nos juzgamos a nosotros mismos. Esta es una diferencia pues más clara. Aunque el autoconcepto es la idea que nos creamos de nosotros mismos y la autoestima es la manera en que nos juzgamos a nosotros mismos. Y por lo tanto, pues bueno, depende de la semejanza que percibamos entre nuestro autoconcepto y la imagen que hemos creado del yo ideal, ¿sí? El yo ideal en psicología pues es así tal cual lo dice el nombre, esa idea o esa meta del yo, de la persona que yo quisiera llegar a ser, o cómo me visualizo, cómo me imagino, pues esto es completamente, como ya lo habíamos mencionado, 100% subjetivo, en donde pues solamente tú sabrás ese tipo de persona que deseas ser, que has soñado llegar a ser. Así que pues bueno, depende completamente esto de la semejanza, como ya te decía, la autoestima, de la semejanza que se perciba de lo que crees de ti y del ideal que has creado de ti también. Si se asemeja y está muy cerca de lo que tú has deseado para ti, pues bueno, entonces, pues tu autoestima estará bastante fortalecida y elevada. Pero si lo que tú deseas o has pensado desear ser y estás muy alejado en tu actualidad de lo que hoy piensas y crees que eres, pues bueno, ahí es donde la autoestima se va a ver afectada. Así que bueno, mientras que el autoconcepto esté al margen de juicios de valor, la autoestima está obviamente fundamentada en el juicio de valor acerca de lo que vale uno mismo. Esto depende hasta qué punto creemos estar cerca, como ya te mencionaba, de lo bueno, de lo que yo quiero, y por lo tanto pues nos traza un camino que nos indicará si nos estamos acercando a ese yo ideal o nos estamos alejando de lo que deseamos ser. Así que, pues bueno, al formar parte de la memoria emocional, la autoestima también puede ser muy difícil de cambiar. Este es un trabajo que es un poco complicado cuando la autoestima está dañada, principalmente cuando hay daño en la autoestima. Es un trabajo que es un poco difícil de modificar, ya que no obedece a los criterios de la lógica, porque es emocional. Estoy nada más con lo emocional, no gestiono mis emociones, no permito que entre la lógica, por lo cual pues no puede haber una modificación favorable. Del mismo modo en el que las fobias, por ejemplo, que también dependen de la memoria emocional, nos hacen tenerle miedo a estímulos y situaciones que en base a nuestra lógica no debería darnos miedo, pero pues nosotros creamos esos miedos y son emocionales y razón por la cual nos dominan, ¿sí? Porque no metemos el pensamiento y no le damos una razón a lo que estamos sintiendo. Ahora, el autoconcepto, si bien está relacionado con la autoestima, como ya lo mencionamos, y por lo tanto sus cambios se corresponden en parte con los de la autoestima, es algo más fácil de cambiar. Están relacionados, la autoestima es difícil de cambiar, pero el autoconcepto no, porque puede ser modificado directamente mediante la reestructuración cognitiva, o sea, nuestra forma de pensar. Si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, pues entonces vamos a cambiar nuestro autoconcepto. Cambiando nuestro autoconcepto, ahí es donde puede entrar una modificación para mejor de nuestra autoestima. Pero si nuestra autoestima está completamente separada, dañada y es emocional 100%, es muy difícil poder hacer esta modificación cognitiva, ¿sí? Si nos paramos a pensar sobre el modo en el que nos vemos a nosotros mismos, es muy fácil que detectemos inconsistencias y partes que fallan y que seguramente las reemplazaremos por creencias e ideas más viables a la hora de explicar quiénes somos. Por ejemplo, si creemos que somos marcadamente tímidos, somos muy tímidos, bueno, eso creemos de nosotros,
Pero luego nos damos cuenta que en ocasiones pasadas hemos llegado a mostrarnos muy seguros de nosotros mismos y somos confiados y podemos hablar frente a personas y pues bueno, puedo abordar ahí a alguien y no me da pena. Entonces me doy cuenta que no soy tan tímido realmente. Tal vez en algunas ocasiones he actuado tímidamente, pero no significa que realmente sea tímido siempre, ¿sí? Entonces ahí donde yo puedo diferenciar de, bueno, en ocasiones lo he sido, pero realmente sí me atrevo a hacer cosas diferentes, a lanzarme, a conocer gente nueva. Entonces eso no es timidez. Entonces, ok, ahí empiezo a modificar la idea que tengo de mí. Y lo que yo creía, entonces empieza a ser suplido por una nueva creencia, ¿ok? Ahora, esto no tiene por qué traducirse en una mejora de la autoestima. Eh, Como te digo, hay veces que empezamos a cambiar un poco nuestra forma de vernos, pero cuando la autoestima está muy, muy dañada, pues no se puede hacer la conexión, ¿sí? Cuando nosotros hemos separado lo emocional de la razón. Entonces, por eso es importante mantener un equilibrio, porque bueno, puede ser que en futuras ocasiones recordemos que no somos tan tímidos como el ejemplo que te ponía después de todo y que por lo tanto no nos vamos a comportar con tanta timidez, lo cual haría también que pues las demás personas pues bueno, nos volteen a ver más, den más importancia a nuestra presencia. Es muy diferente una persona que interactúa o una persona que se esconde y se va a un rinconcito, ¿sí? Así que, pues bueno, cuando nosotros empezamos a poder hacer esta conexión de una forma real, nuestra autoestima sí podría mejorar. Al ver cambios verdaderos en el mundo real que nos dicen el valor que podemos llegar a tener, pues obviamente una mejor interacción con el mundo externo. Aunque, bueno, estas diferencias que hemos visto entre los conceptos de autoconcepto y autoestima, hay que tener claros que ambos son muy importantes, ¿sí? Ambos en la forma psicológica ayudan a entender cómo pensamos, cómo actuamos, pero que no describen elementos de la realidad claramente, diferenciables. A ver cómo está esto, tal vez se te hace un poco confuso. En realidad ambos ocurren conjuntamente, como ya lo habíamos mencionado, como prácticamente todos los procesos mentales y fenómenos subjetivos que experimentamos. Fenómenos subjetivos son personales, son el resultado, todo esto, de un sistema de ambas partes, de partes que están conectadas, tanto del cerebro, que funciona a cierta velocidad y que está interactuando constantemente en nuestro entorno, como con nuestros sentimientos. Esto significa que por lo menos en los seres humanos no puede existir autoconcepto sin autoestima y viceversa, o sea, que van completamente de la mano. Así que bueno, ¿esto a dónde nos va a llevar? Aquí está el otro punto. Eh, Cuando nosotros logramos este equilibrio tanto del autoconcepto como la autoestima, en donde yo logro hacer esta conexión, en donde si empiezo yo a modificar esas ideas que he creado de mí por ideas de más valor, de más positivismo, bueno, mi autoestima entonces empieza también a modificarse cuando yo ya logro esta conexión y este equilibrio, ¿sí? Ok, entonces de aquí surge otro concepto que es muy importante. Pensemos que pues ya tengo yo esta conexión establecida y ok, ¿en qué me va a ayudar? ¿O cuál va a ser el resultado de esta interacción equilibrada de mi autoconcepto con mi autoestima? Pues bueno, el resultado de este conjunto, bueno, de este par en equilibrio va a ser la asertividad. Ahora, ¿qué es la asertividad? Bueno, la asertividad se podría describir como una aptitud que le permite a la persona comunicar su punto de vista desde el equilibrio de estos dos entre un estilo agresivo y un estilo pasivo de comunicación. La clase pasada vimos actitud y la importancia que tiene la actitud. Ahora, la asertividad es una aptitud. Es diferente a actitud, pero bueno, está correlacionado.
Esta aptitud, como ya lo mencioné, pero te lo vuelvo a repetir, es la que nos va a dar la pauta de cómo comunicar nuestro punto de vista, ¿sí? Pero obviamente desde una forma funcional, favorable. La palabra asertividad, bueno, es un punto importante e interesante saber de dónde proviene, qué es el asertivo. Viene de latín, la palabra viene de latín acertus, eh, que denota una afirmación sobre la certeza de algo, ¿sí? Entonces, asertividad está relacionada con certeza. ¿Y qué certeza? Tener la seguridad de algo. Ahora, una comunicación asertiva es una forma de expresar lo que yo pienso, lo que yo quiero de una manera clara y respetuosa, considerando también la existencia de otros puntos de vista y no requiero ser agresivo ni tampoco ser pasivo. Entonces, la asertividad es un concepto bien importante en el cual sí quisiera hacer hincapié porque somos o no asertivos. La asertividad ahora sí que se podría decir que es un valor, es una aptitud, sí, pero es una aptitud que nos da un valor importante en nuestro desarrollo con nuestro entorno y con nuestra comunidad, porque no se trata de envalentonarme para hacer saber lo que estoy sintiendo y pensando, o recluirme y no decir lo que pienso ni lo que siento, que sería la pasividad. Entonces, la asertividad es precisamente ese punto medio y equilibrado entre lo agresivo y lo pasivo. La comunicación asertiva es clara, es objetiva, es transparente, es honesta. Este tipo de comunicación, pues bueno, tiene muchas ventajas, obviamente. Vamos a mencionar algunas que destacan. El ser asertivo, el ser una persona asertiva, pues obviamente me va a mejorar la capacidad de expresarme y lo cual me va a llevar a tener una mejor imagen ante los demás. Si yo no soy una persona grosera, enojona con lo que yo pienso o siento, pues obviamente esto me va a dar una aceptación, una mejor aceptación en toda la imagen social a mi alrededor. No podemos decir, ay, a mí no me importa lo que piensen de mí, porque bueno, realmente pues no vivimos aislados, vivimos en una sociedad en donde es mucho más fácil tener una asertividad ante los demás porque nos abre más puertas y nos da también un panorama mejor y más oportunidades para poder sobrellevar esta vida que tenemos. Ahora, cuando nosotros somos asertivos, esto también fomenta mucho el respeto, ¿sí? Tanto el respeto que nosotros tenemos por los otros y fomentamos el respeto para que otros lo sientan por mí. Entonces, esto es maravilloso, porque una persona asertiva es tan respetuosa con los demás que lo único que puede provocar es que también le respeten, ¿sí? Recordemos que mucho de lo que nos dan los demás es porque nosotros lo dimos primero. Además, bueno, de esta forma, pues también facilita mucho la comunicación, no hay malos entendidos, no hay confusiones, no hay de que, ay, no sabía, no, porque eres asertivo, porque dices las cosas de una forma clara y precisa. Entonces aquí no hay cabida para malas comunicaciones. También esto, al tener una buena comunicación, obviamente mejora muchísimo la capacidad de cualquier tipo de negociación. No nada más negociación se refiere a cosas de dinero, negociaciones de toda índole, emocionales, sentimentales, pueden ser financieras, amistosas, etc. Y pues bueno, esto también, el ser asertivo ayuda a resolver las controversias. En dado caso que una persona por fuera tenga ideas erróneas por cualquier cosa, en cualquier sentido, un familiar o una persona ajena a ti, pues bueno, esa claridad con la que tú te puedas conducir, pues obviamente terminaría por completo con cualquier controversión. Así que, pues bueno, según la psicología, los comportamientos, como ya te mencionaba, están divididos en tres, y esto es lo que nos va a dar la pauta a ver qué es lo que yo soy, en cuál de estos comportamientos yo estoy ahorita instalado. Puedo ser pasivo, puedo ser agresivo
y puedo ser asertivo, que es lo que hemos estado viendo. Así que la asertividad se establece entre el comportamiento agresivo y el pasivo, te lo había mencionado, es el que está como que en medio, en el equilibrio. Y por ello se considera que interacción social bajo el comportamiento asertivo es la parte saludable, es la parte funcional, ya que de esa forma pues hay una seguridad y un respeto. De ahí que se considera que una persona que no tiene asertividad o que es agresiva o pasiva, pues se vuelve ineficaz socialmente, porque pues no logra comunicar lo que quiere ni lo que siente de una forma adecuada. Así que esta asertividad como una característica de nuestra personalidad es realmente importante, porque una vez más, te reitero, es lo que nos va a dar la pauta para poder conducirnos de una forma muchísimo más funcional en la vida y sobre todo con nosotros mismos. Ahora, por otra parte, el ser asertivo no necesariamente significa que tú vas a tener la razón en siempre. Yo sé que asertivo viene de la palabra esta de latín, que significa certeza. Tal vez se puede relacionar con que, si es certeza, es cierto, entonces tengo la razón. No, no se trata de eso. La persona asertiva es aquella, y escucha bien esto que es bien importante, que sabe que puede estar equivocado y que no pasa nada. O sea, mantiene la calma y es capaz de escuchar otros puntos de vista sin tratar de imponer el propio. Eso es la asertividad. En esta asertividad hay un gran control de emociones. Si lo puedes tú también ahorita unir, una persona asertiva es esa persona que tiene la apertura de poder escuchar puntos de vista diferentes al que yo tengo sin que eso me altere. Tengo la inteligencia emocional para poder recibir una información que puede ser completamente diferente a la mía e incluso aceptar que mi información no era la correcta, sin enojarme, sin aventar, sin patear, sin insultar. De una forma asertiva, inteligente, decir, ok, sí, me equivoqué, estaba equivocado. Y esa capacidad de escuchar a otros, esa capacidad de integrar los puntos de vista, pues bueno, sirven para poder llegar a un mejor entendimiento en todos los sentidos. Así que la asertividad, yo por eso te digo, lo considero un valor muy importante en la vida de todo el ser humano. Es un estilo de comunicación que implica la expresión clara, directa, de todas las necesidades, de todas nuestras emociones y de todas nuestras opiniones, pero sin pasar y sin atropellar al otro. Nos ayuda también a defender todos nuestros derechos, al mismo tiempo que respetamos los de los demás. Es muy importante poder tener, ya lo habíamos mencionado, este respeto, cómo fomentamos el respeto, tanto de nosotros para los demás como de los demás para nosotros. Este tipo de comunicación se sitúa a medio camino entre dos extremos que están totalmente relacionados con la autoestima dañada, que es el agresivo y el inhibido o sumiso, que te mencionaba. Esos tres formas de comportarse, que es, los comportamientos que están divididos en tres categorías, que es el pasivo, agresivo y asertivo. El pasivo es precisamente ese de que me inhibo, que me hago chiquito, y pues bueno, es una forma en donde no estoy siendo asertivo. Entonces, bueno, si retomando así como para volver a una conclusión, ya casi para llegar al final de esta clase del día de hoy, el ser asertivo, pues bueno, es una habilidad en donde vamos a poder expresar nuestros deseos de una manera amable, sincera, abierta, franca, poder lograr decir todo lo que queremos sin pasar por encima de nadie, ¿sí? Ahora, esta en el tercer vértice, bueno, esta asertividad, vamos a pensar en un triángulo en donde están las tres formas de comportamiento. El asertivo, el pasivo y el agresivo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a poner a la asertividad en el tercer vértice de un triángulo, en el que los otros dos obviamente va a ser la pasividad y la agresividad. Así que, situados en el vértice de la pasividad, vamos a ver qué es ser un pasivo,
pues evitamos decir o pedir lo que queremos o nos gusta. Y en la agresividad lo hacemos de forma violenta, que obviamente pues nos descalificamos completamente. Emplear la asertividad entre estos dos es saber pedir, saber negarse también, saber negociar y ser flexible. No sé, asertivo no significa también aceptar todo, no. En el momento en que nosotros realmente no queramos algo, saber decirlo, no caer en la inhibición, no caer en la pasividad, de mejor me callo y no digo lo que quiero, no digo lo que pienso, no digo lo que siento. Eso es ser pasivo, no es ser asertivo. Es saber negarse, saber decir no cuando no queremos hacerlo, pero no por eso de una forma agresiva, ¿ok? Negociar y ser flexible, obviamente, para poder conseguir lo que nosotros deseamos, siempre como ya lo habíamos dicho, respetando los derechos de otro y expresándonos claramente. El ser asertivo consiste también en hacer y recibir cumplidos y en hacer y aceptar las quejas. No nada más vamos a estar contentos cuando nos dicen cosas bonitas, sino que ante la crítica la podemos aceptar sin problema porque conocemos y sabemos que es parte de nuestro crecimiento. Y aparte de la crítica puede ser pues un gran regalo de otra persona para modificar eso que yo no veo en mí. Así que pues bueno, las críticas nosotros le damos la connotación que queramos, positiva o negativa. Claro que si somos asertivos se la vamos a dar de una forma positiva. Ahora, cuando nosotros nos comunicamos de manera agresiva, no tenemos en cuenta los deseos, ni derechos, ni necesidades del otro. Estamos solamente centrados egoístamente en nuestros propios intereses. Y somos, pues sí, egoístas e imponemos nuestra postura para poder conseguirlo. No escucho lo que dice el otro, no me importa lo que dice el otro y no quiero saber lo que dice el otro. Solamente me interesa lo que yo necesito, lo que yo quiero y lo que yo deseo. Entonces, ¿qué surge de aquí? Este comportamiento agresivo en donde sí atropello y sí paso por encima del otro para conseguir lo que yo quiero. Esto no es ser asertivo. Puede parecer que las personas en las que predomina este tipo pues de comportamiento tienen una alta autoestima. Se podría pensar de que, uy, se cree mucho, ha de pensar que es la gran cosa por su comportamiento agresivo. Pero sin embargo, detrás de esa fachada, no es más que una máscara, se encuentra una falta de habilidad y un importante sentimiento de vulnerabilidad. La persona agresiva no es más que un reflejo de su muy baja autoestima. Es la forma en que lo manifiesta. Ahora, en el otro extremo, que es el estilo inhibido, sumiso o pasivo, se caracteriza por colocar los derechos e intereses de los demás por encima de los míos. En donde, pues bueno, le doy gusto al otro y lo que yo quiero y pienso, pues bueno, lo pongo en el cajón del olvido. Y esto tampoco es funcional. Muchas veces las personas que habitualmente se comunican de este modo, pues callan, cierran la boca, no se expresan, nada de opiniones y pues tienen mucha dificultad para decir que no. No quieren, pero pues ni modo. Como no tienen ese valor y esa autoestima fortalecida, pues entonces prefieren no expresarse. Se comportan así también pues con la idea de no molestar a los demás y sobre todo para evitar algo que temen en exceso, que es entrar en conflicto. Hay muchas personas que por evitar el conflicto prefieren no decir lo que piensan. Y esto pues es una forma de evadir, es una pasividad y no es funcional. Así que pues bueno, esto nos habla también de una baja autoestima. Ahora, ¿qué relación hay entre este tipo de asertividad, la positiva y la autoestima? ¿Qué tienen en común estos dos estilos? Pues bueno, ambos albergan detrás un mismo problema estos estilos perdón, me voy a ir por partes, del agresivo y del pasivo, estos dos estilos albergan ambos detrás del mismo problema de falta de autoestima, como yo te lo había dicho. Ambos buscan el reconocimiento, ¿sí? Y la valoración de los demás. Y siempre basan en la obtención de esto
O sea, si el otro me valora y si el otro me reconoce, entonces yo me siento importante. Pero si ese reconocimiento y esa valoración no viene del otro, si el otro no me dice que soy importante, si el otro no me reconoce y no me valora, entonces yo no tengo la capacidad de valorarme a mí mismo y siento que no valgo nada. Esto es terrible, es terrible. El que nuestra autoestima dependa de la opinión ajena es un grave error. No podemos poner en manos de otro el autoconcepto propio. No podemos, ni debemos. Si nosotros nos basamos en lo que todos están pensando, imagínate qué tragedia y qué caos, porque una persona va a pensar una cosa, otra, y todos me van a ver de una forma diferente. ¿Qué autoconcepto puedo crear de opiniones ajenas y de opiniones tan variadas? Así que este es un grave error que muchas veces se comete. Nosotros no requerimos la valoración y reconocimiento de alguien más, solamente el nuestro. Las personas con un estilo agresivo siempre van a echar culpas a los demás, siempre. Van a buscar afuera a los culpables, por cualquier comportamiento de ellos mismos, porque esa es su excusa para preservar su imagen frente a los demás, mientras que las personas que son pasivas se van a culpar a sí mismas. El agresivo culpa a los demás, a todos. Él no se responsabiliza, ¿sí? Él trata de cuidar su imagen. Pero el pasivo, pues se va a culpar. Va a decir, no, fue por mi culpa, no, yo fui. No. Entonces, pues bueno, son dos extremos que la verdad son bastante disfuncionales y lo cual pues nos lleva obviamente a un replanteamiento de todo lo que tal vez estamos haciendo de una forma equivocada, ¿sí? Porque pues ambos nos van a llevar a riesgos pues muy grandes en todas nuestras relaciones personales. Las personas, sin embargo, con una autoestima sana, se aceptan tal y como son. Ok, me equivoco, está bien, no pasa nada. Me equivoco, qué bueno que alguien vino y me dio esa pauta en donde yo pude identificar mi error. Porque ahora sé algo nuevo. No lo ve como una agresión, lo ve como una oportunidad. No tienen problemas a la hora de plantear sus necesidades. Una persona con autoestima sana se puede expresar perfectamente. Cuando algo no le parece, lo dice de una forma correcta, con mucho respeto y no hace daño a los demás. Tampoco se requiere, iba a decir, no requerimos, es que yo me considero una persona con autoestima alta. Entonces, pues bueno, realmente en lo personal, yo no requiero la aprobación de nadie. La aprobación que me interesa y en la que me baso es en la que yo tengo de mí misma. Por medio de mi autoconcepto, mi autoestima se ha fortalecido. Esas ideas que antes eran negativas porque sí me sucedió, pues obviamente dañaban mi autoestima y sí me importaba un poquito lo que los demás dijeran y si me decían algo de afuera que no me gustara, hijo, me tambaleaba mucho, pero bueno, eso ya pasó, eso ya lo he madurado completamente. Ahora yo no requiero aprobación de nadie porque yo sé quién soy y obviamente en base a eso tengo una autoestima fortalecida. Así que pues bueno, yo consigo y las personas que tienen pues esta forma de verse, se puede conseguir un nivel mejor de bienestar. Es decir, así en pocas palabras, las personas con autoestima sana son capaces, y bueno, somos capaces entonces de ser personas asertivas, ¿sí? Y aquí viene ya, ahora sí, el último punto, porque pues ya concluye la clase, que va a ser el punto de partida para la siguiente clase. ¿Cómo es o qué engloba también la asertividad? ¿Qué me va a llevar también a ese comportamiento elocuente, respetuoso, en donde yo veo al otro también, en donde me importa la necesidad del otro, en donde me importa la opinión del otro y no por eso voy a cambiar la mía, porque posiblemente la opinión del otro es muy valiosa, pero me doy cuenta que la mía, pues bueno, está con unos buenos fundamentos y no tengo por qué modificarla. Así que no me afecta y tampoco, con todo respeto, acepto la opinión del otro, mas no modifico la mía, ¿sí? Bueno, ¿a qué se le llama a eso? ¿Cómo se le llama a eso que yo siento o que surge en mí o que empiezo a generar en mí por la otra persona?
Podría ser afecto, podría ser respeto, podría ser un cariño, etcétera. Pero eso, en un conjunto de palabras, ¿cuál es? Bueno, esa palabra y ese concepto es la empatía. Ahora, ¿qué es la empatía? La empatía implica ponerse en el lugar del otro para poder entender sus razonamientos y conductas. Algo que es requisito indispensable para poder ser asertivos. Nosotros no podemos ser asertivos si no somos empáticos. Así que bueno, por lo tanto, no, simplemente es no posible, imposible ser asertivo si no existe un interés genuino por el otro. Y ese interés genuino se le denomina empatía, que va a ser la siguiente clase. Así que bueno, con esto vamos a concluir. Concluimos acerca del autoconcepto, la autoestima y la asertividad. Como uno construye al otro y el otro construye al otro, ¿sí? Y cómo la empatía es lo que va a fortalecer y lo que nos va, pues prácticamente a dar a que esta asertividad sea funcional. Sin empatía no puede haber asertividad. Así que bueno, todo empieza así como un rompecabezas donde todas las piececitas las empezamos a unir. Así que en la siguiente clase vamos a ver acerca de la empatía, ¿sí? Vamos a profundizar un poquito más cómo podemos desarrollar esta empatía, porque la empatía se puede desarrollar. Hay personas que ya la traen por naturaleza, pero hay personas que no son empáticas para nada, porque bueno, mucho ha influido el ambiente en el que han crecido y la educación que han tenido. Entonces, muchas veces la empatía se aprende y cuando no se enseña, pues obviamente no tienen idea y no les importa, ¿sí? Así que vamos a aprender lo que es la empatía de una forma más profunda y cómo la podemos desarrollar y empezar a practicar con las personas que están más cerca de nosotros. Así que bueno, pues por hoy concluye la clase. De tarea simplemente es que, pues bueno, por favor, cheques bien este video, que lo vuelvas a ver y que me hagas un resumen pequeño de los conceptos de autoconcepto, autoestima y asertividad, lo que tú hayas entendido. O sea, no se trata de que me escribas lo que yo dije en el video, sino de lo que tú entendiste de lo que es la autoestima, el autoconcepto y la asertividad. Esa va a ser tu tarea para la próxima semana, ¿ok? Así que al igual que hoy, espero, bueno, más bien al igual que ayer, espero tu tarea para el próximo domingo, así por la tarde, está perfecto ese horario en que me la mandas. Y te repito, ¿qué entendiste por autoconcepto, por autoestima y por asertividad? Esa va a ser tu tarea. Así que pues bueno, muchas gracias. Te deseo una excelente semana y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.